Para abordar la inestabilidad de la columna torácica, lumbar y sacra, Madison Ortho presenta Sistema Vertebral Posterior de Tornillos Transpediculares Neptune. Un eficiente sistema monoaxial y poliaxial autorroscante con doble rosca. Madison Ortho. Innovación y tecnología al servicio de la salud. Chinoin, experiencia que da vida. Cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol. Suprime el dolor. Cirugía. Quemaduras. Cambia la expresión de su paciente. Biascledine 300. Caja con 60 cápsulas. Bienestar articular por más tiempo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el Dr. Oscar Martínez, Chairman de AOSPine México, encargado de organizar actividades educativas sobre las patologías de la columna vertebral. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre tumores metastásicos. Antes de iniciar este tema quisiera darles una breve información sobre lo que es AOSPine. Es una comunidad de médicos cirujanos de columna entre ortopedistas y neurocirujanos que dirigen su atención en educar e investigar todo lo relacionado con los cuidados de las diferentes patologías de la columna vertebral, haciendo posible el aprendizaje constante y permanente y mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. Esta comunidad de cirujanos de columna están presentes en muchos lugares del mundo, sumando aproximadamente 6,000 miembros activos y 55,000 médicos asociados. Aquí en Latinoamérica somos aproximadamente 1,300 miembros activos y alrededor de 10,000 miembros asociados. Hacemos actividades educativas con mucha participación interactiva entre los mismos participantes basados en competencias que hacen posible que los médicos tengan habilidades en sus técnicas quirúrgicas lo más efectivas posibles, llevándolos a los más altos estándares de calidad en su profesión. Siendo miembro de AOSPine, tienen la oportunidad de aprendizaje especialmente para aquellos principiantes, es decir, residentes y cirujanos nobles. Tienen acceso a programas de educación o formación médica continua, a webinars en línea, tienen la capacidad de consultar una librería virtual donde hay libros, journal y referencias quirúrgicas donde cuentan con cientos de técnicas quirúrgicas diferentes en abordajes y temas relacionados con la patología de la columna vertebral. También están disponibles los programas de Fellows. Existe una plataforma que enseña a los miembros a hacer investigación y a todos aquellos que estén interesados.
Tenemos la revista oficial de AOSPine, que es el Global Spark Journal, que está abierta a todos los miembros y en la cual no se paga para publicar sus investigaciones. El programa de formación continua es un beneficio exclusivo para todos los miembros de AOSPine y es apto para cualquier especialista en columna. El programa es de 2 años, cubre todas las patologías de la columna y tienen encuentros en línea de manera sincrónica y asincrónica. Tenemos programas de fellowship exclusivos para los miembros de AOSPine que tengan interés en obtener una experiencia adicional en técnicas quirúrgicas a través de un programa de corta duración que puede ser de 1, 2 hasta 6 meses, o un programa de observador que pudiera ser de 3, 7 o 15 días. En el caso de corta duración, las postulaciones son una vez al año y hay una beca. Y para los observadores, las postulaciones están abiertas todo el año y aquí no hay beca. Ambas modalidades tienen requerimientos específicos que se entregan al momento de cada postulación. Para los miembros asociados hay una nueva modalidad de fellow que se llama fellow asociado, que es de 12 meses. Es exclusivo para los fellows que están en los centros de entrenamiento de AOSPine. No es necesario ser miembro, pero sí requieren cumplir con los requisitos que se les piden para poder disfrutar los diversos beneficios de ellas. Para aquellos miembros que se interesan en las investigaciones y en las publicaciones, tenemos un apoyo para que sus proyectos y manuscritos sean revisados por sus pares y verifiquen la calidad de los mismos antes de ser liberados para su publicación. También existe una página que aquí la tenemos anotada, donde pueden visualizar una base de datos sobre las videoconferencias y técnicas quirúrgicas que se tratan, y hay infinidad de temas relacionados con las diferentes patologías de la columna vertebral. Los webinars de este año son estos, de webinars de 1 hora, casos clínicos, webinars de 2 horas y también webinars donde hay encuentros con expertos sobre el tema. Esta es una nueva modalidad en la cual nosotros queremos hacer que nuestros miembros se acerquen a este AOSPine, pertenecer a ellos y tener todos los beneficios que describí anteriormente. Para aquellos estudiantes y residentes, tienen la oportunidad de que se les hace un 50% de descuento en su inscripción. Finalmente, última diapositiva es esta nueva modalidad, que son seminarios llamados Hospital Base, que es de mediodía, basado en el currículo de la AOSPine, donde incluye casos clínicos y se vierten las estrategias de tratamiento basadas en evidencia. El aprendizaje es virtual y aquí se muestra cómo es la estrategia del programa, en el cual en la primera etapa se formaliza a todos aquellos participantes que quieran estar adscritos a este webinar, a este Hospital Base. Se les hace llegar un material precurso, se les hace una evaluación precurso y ya durante el encuentro en línea se hacen las presentaciones de los casos clínicos, se discuten, se hacen las diferentes estrategias de tratamiento y finalmente se hace una evaluación postcurso y se recibe un certificado, su certificado correspondiente. Se coloca aquí la página oficial de AOSPine y sus diferentes redes sociales para que consulten, y todos aquellos que estén interesados pueden hacer llegar sus preguntas o dudas. Muy buenas tardes. Primero que nada, un agradecimiento al comité organizador por su invitación, y mi participación es de presentar un caso clínico de metástasis a columna vertebral. Este es el caso de un paciente masculino que en el 2011 contaba con 49 años de edad, con antecedentes. El más relevante, que el día 6 de junio del 2011 se realizó una nefrectomía radical izquierda, reportándose un carcinoma de células renales con variedad células claras y cruzando con azodados elevados en paciente con riñón único, desarrollando enfermedad renal crónica. Oncología lo cataloga un tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal, en etapa clínica 1, asintomático, con un eco de 0, completamente activo, un Karnofsky de 90%,
100% capaz de realizar actividades normales, un CA renal de etapa clínica 1 con un T1 tumor de menos de 7 centímetros en dimensión mayor, limitado al riñón, un N0, ausencia de metástasis ganglionares regionales y un M0 sin metástasis a distancia. En el 2014 se presenta con dolor dorsolumbar que eleva en ocasiones era de 2 hasta 8 y que se da con los analgésicos. En un TAC de abdomen completo se presenta la evidencia de una imagen osteolítica a nivel del cuerpo de L1 que involucraba cuerpo y pedículo izquierdo. En una resonancia de cuerpo completo se evidencia esta lesión lítica a nivel del cuerpo vertebral del lado izquierdo de L1 que involucraba más del 50% y el pedículo del lado izquierdo. Y su valoración en este momento es de T1, N0, M1 por la metástasis a nivel de L1 con eco de 1, restricción en las actividades físicas enérgicas, pero estaba en régimen ambulatorio, un Karnofsky de 80% con actividades normales con esfuerzo. Un tomita con un tumor primario de crecimiento lento y un metástasis a óseas solitarias a nivel de L1. Un Tokugasi de un Karnofsky de entre 80 y 100, metástasis óseas extraespinales 0, metástasis vertebrales 1, metástasis viscerales sin evidencia, región del tumor primario, riñón y una escala de Frankel E. Se le coloca un corset de Taylor alto y se le programa para radioterapia por un mes y con una mejoría del 80%, quedando con un EVA de 1 de 10. Se continúa el seguimiento. En el 2015 es valorado nuevamente este paciente con 53 años de edad y con los antecedentes ya conocidos, el más importante es el carcinoma de células renales, variedad de células claras y cursando con una depresión mayor, aquejándose de dolor lumbar sin irradiaciones y sin datos neurológicos y con el diagnóstico de fractura patológica de L1, L3. Se presenta con esta radiografía con una evidencia de una deformidad en escoliosis de 19 grados y una cifosis de 11 grados. En un TAC con la evidencia de la lesión lítica a nivel del cuerpo vertebral del L1 del lado izquierdo que involucra ligeramente a tejidos blandos e invade el pedículo del lado izquierdo. Otra lesión más pequeña a nivel del cuerpo vertebral del L3 confinado al cuerpo. En la resonancia se observa esta lesión lítica que abarca el 50% e involucra el pedículo del lado izquierdo. En la vértebra del L3 una lesión más pequeña confinada al cuerpo vertebral, que con el gadolinio capta la vértebra del L1 quizá correspondiendo a una fractura reciente. En este momento la valoración es de T1, N0, M1 ya por la metástasis de L1, L3 con un ECOG de 1 y un Karnofsky de 80% sin mucha variación, pero la escala de Tomita y la escala de Tokugasi varían por la presencia de metástasis óseas múltiples. Se realiza una valoración de SIMS para valorar la inestabilidad vertebral en tumores, encontrándose su localización en la unión de T11 y L1, 3, alivia el dolor en decúbito y reposo, sí, 3, es una lesión lítica, 2, presenta una deformidad cifótica y escoliótica, 2, tiene un colapso menor de 50%, 2, y presenta una lesión unilateral del pedículo del lado izquierdo, 1, sumando 13 puntos y considerando esta lesión definitivamente inestable. Se ofrece tratamiento quirúrgico, el paciente no lo acepta y oncología decide no dar radioterapia y continuar con corset de Taylor alto y vigilancia. Voy a parar aquí el caso para continuar con las diferentes pláticas del tema y volveré para el desarrollo del caso. Muchas gracias. Buenas tardes. Hablaremos sobre el diagnóstico temprano en metástasis. Dentro de los objetivos que vamos a tomar en consideración es que sepamos utilizar la propedéutica como instrumento para hacer diagnóstico temprano de metástasis en la patología de columna, valorar las ventajas y desventajas de los instrumentos de diagnóstico temprano de la metástasis en columna, puntualizar la importancia de hacer estadificación de la patología para la toma de decisiones y aplicar las guías de práctica clínica en el diagnóstico temprano de metástasis de pacientes con lesión de columna. Es importante que así como hacemos diagnóstico de cualquier patología, es necesario que siempre tomemos en consideración utilizar los instrumentos que maneja la propedéutica. Por ejemplo, es iniciar con un diagnóstico sindromático, que en este caso sería el síndrome de destrucción vertebral, saber que existe un diagnóstico presuntivo en base a las posibles lesiones con las cuales podamos tener y al final, bueno, pues tener un diagnóstico etiológico preciso, que eso nos va a permitir realizar el tratamiento definitivo, pero bueno, sepamos que la medicina no es una ciencia exacta y debemos de conocer cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales.
Es muy frecuente que cuando tenemos una patología particularmente tumoral, nos muestren la radiografía en los pasillos y de entrada ya queramos darle el diagnóstico en base a nuestra experiencia bien fundamentada. Pero es muy importante que nosotros tengamos siempre presente toda la metodología para poder hacer el diagnóstico, ya que corremos el riesgo de realizar diagnósticos falsos positivos o falsos negativos. Y esto es porque, bueno, la experiencia nos ha permitido identificar lesiones con ciertas características que desde el mismo momento que nosotros estamos viendo las radiografías o los estudios de gabinete, podemos hacer un diagnóstico definitivo. Pero bueno, hay que considerar que existen algunas lesiones que desde el punto de vista de las imágenes suelen ser imágenes muy parecidas a los tumores y allí es donde podemos incurrir en errores. Es importante tener en cuenta que, bueno, sabemos que los tumores primarios son relativamente poco frecuentes y ocupan únicamente el 5% de los tumores esqueléticos y de estos el 80% de esos tumores suelen ser metástasis, particularmente de mama, de pulmón, de próstata, de riñón, de tiroides y tumores gástricos, y el segundo lugar el mieloma múltiple como segunda en frecuencia. Entonces es importante que para poder hacer un diagnóstico temprano podemos tener en consideración todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque nos van a permitir hacer una buena determinación diagnóstica. Inicialmente el dolor debemos de revisar perfectamente las características que este tiene de acuerdo a su comienzo, si es progresivo, si es nocturno, si mejora o no con analgésicos o con corticoides, si es generalizado o tiene irradiación o incluso aumento de temperatura. El examen físico, cuando ya existen afectaciones como la compresión, puede dar datos de incapacidad. Y bueno, es importante, sabemos que el dolor es el síntoma más común y hay que tomar en cuenta, como bien se los comento, si es nocturno, progresivo, la posición, si este se alivia de manera sentada y bueno, si hay algunos compromisos de tipo neurológicos. Dentro de los exámenes de laboratorio, en los tumores de bajo grado, los exámenes de laboratorio son de poca importancia y en los tumores de alto grado son inespecíficos, pero pueden demostrar algo de leucocitosis. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, que podemos saber o más bien identificar datos de anemia o bien aumento de la velocidad de sedimentación globular, la PCR y aumento de la fosfatasa alcalina. Los estudios de gabinete, particularmente la radiología simple, tienen ciertas ventajas y una de ellas es que es simple y económica. Y bueno, algunas imágenes suelen ser típicas y esto nos permite hacer el diagnóstico diferencial. La gran desventaja es que es de baja sensibilidad y este se va a manifestar particularmente, o más bien se va a evidenciar cuando existen estadios más avanzados. Regularmente suele haber una destrucción mayor del 30 al 50% de la materia ósea para poderse observar. Y bueno, hay lesiones que hay que tratar de, o más bien signos que hay que tratar de identificar, como el famoso signo del el guiño del búho, o bien la presencia de una vértebra plana. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en el que pudiera ser un caso relacionado con lesiones de tipo osteodegenerativas, pero si somos un poquito más acuciosos podemos observar cómo se ve una diferencia en cuanto a la densidad a nivel del pedículo. Tenemos la tomografía. Dentro de las ventajas es el mejor método para ver hueso y es importante para hacer ya una planificación preoperatoria, ver cuánto se ha destruido, pero bueno, es importante saber identificar en dónde es donde está para hacer más estudio de la tomografía. Aquí podemos observar, este paciente tiene lesiones en varios niveles, donde podemos observar lesiones blásticas, lesiones líticas, pero no hemos encontrado o no podemos observar lesiones de tejidos blandos. Para ello, bueno, tenemos el estudio de la resonancia magnética, que es un estudio de alta sensibilidad, que nos va a manifestar imágenes características y va a evaluar particularmente la médula ósea y la diferencia entre lo que es la relación continente-contenido y algunos datos que se pueden estar asociados a la vascularización. Definitivamente es un estudio de alto costo y bueno, el grado y el nivel de compresión no tiene a veces correlación con los síntomas. Aquí podemos observar pues esas imágenes que en algún momento nos da a entender hacia dónde se está yendo la lesión y en algún momento qué tanta compresión existe y la relación que se puede dar entre el continente contenido, lo cual puede establecer una urgencia para realizar algún tipo de cirugía.
El gamagrama es otro estudio, particularmente de alta sensibilidad, pero de baja especificidad, y regularmente se hacen metástasis cuando ya tenemos los resultados. Acuérdense que este tipo de estudios pues simplemente aparece positivo con cualquier proceso de tipo inflamatorio, como lo puede ser una osteomielitis, por ejemplo. La angiografía es otro estudio que también se utiliza para valorar la posibilidad de una embolización prequirúrgica para en algún momento si requiriera un tratamiento invasivo, pues bueno, realizar la embolización y que tuvieran menos sangrados. Y bueno, pues esa es una de las posibilidades para este tipo de estudio. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que este tipo de pacientes siempre deben de ingresar con el resultado al menos presuntivo para realizar la biopsia, ¿sí? Que esta puede ser por punción de manera quirúrgica o resección. Pero bueno, lo más importante de todo es que la punción es el método de elección y bueno, puede ser negativa hasta en un 15 a un 25%, lo cual tiene un valor predictivo del 85%, pero sí es indispensable para el diagnóstico definitivo de la patología. Y bueno, la gran ventaja es que es un estudio que se puede hacer de manera percutánea utilizando las técnicas de planeación de la cirugía mínima invasiva, y esto, bueno, nos puede ser de gran utilidad para, previo a realizar un tratamiento mayor, pues tener un resultado. El otro aspecto es la estadificación. Es importante que sepamos exactamente cuáles son las características que tiene. Para ello, bueno, tenemos la clasificación de Hennequin y la de Boriani. La de Hennequin toma en consideración todos estos aspectos y bueno, lo más importante es establecer la localización. Si esta es extradural, intradural o extradural, intradural e intramedular. La clasificación de Boriani, la cual es una clasificación alfanumérica que nos permite establecer y poder dar un manejo de acuerdo a la evolución que puede tener el paciente. Existen otras estadificaciones como la clasificación de SINS, que particularmente nos establece una serie de puntajes para determinar exactamente el grado de estabilidad que pueda tener para decidir realizar alguna cirugía, o incluso la clasificación de Harrington, el cual nos permite en algún momento decidir si vamos a realizar algún tipo de cirugía urgente. Para ello es importante que nosotros conozcamos las guías de práctica clínica y es importante que todas ellas, la situación más importante es que se realice la biopsia previa. Y la otra, bueno, es la calidad de vida, en la cual existen algunas clasificaciones también para determinar el manejo. Y bueno, lo más importante de todo es saber que es una patología que tiene que ver con el manejo multidisciplinario. Y bueno, de ahí pues se deriva el mejor resultado que le podamos dar al paciente. Entonces, el mensaje que les quiero dejar es: hay que dar una atención particularmente al dolor mecánico, la estadificación para establecer exactamente la localización, la histología, etc. La radiología es de aparición tardía y algo muy importante que es la tomografía. Nos va a permitir ver las estructuras óseas para determinar la estabilidad, la resonancia que es sensible para valorar la compresión en algún momento. El gamagrama descarta lesiones a distancia. La angiografía es para valorar la vascularidad y el tratamiento que se vaya a utilizar. La biopsia por punción es súper importante para hacer el diagnóstico definitivo. El diagnóstico final pues siempre debe de ser histológico y el uso y difusión y aplicación de las guías de práctica clínica es un dato que debe de ser de suma relevancia. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación de ser parte de este tan prestigioso y novedoso Congreso de Ortopedia y Traumatología. Cuando estamos en el proceso de toma de decisión terapéutica de un paciente con metástasis vertebrales, dos premisas tienen que estar bien claras. La primera de ellas es que el tratamiento siempre es multidisciplinario y que la mayoría de las veces el efecto es solamente paliativo. Los objetivos deben orientarse al manejo del dolor, preservando o recuperando la función neurológica de nuestro paciente, y para ello el control local de la lesión debe ser lo más completa posible y duradera para preservar la estabilidad espinal. Si logramos cumplir estos cuatro objetivos, seguramente la calidad de vida de nuestros pacientes va a mejorar. Ahora bien, ante la atención de estos pacientes, la primera pregunta que tenemos es si conocemos
el tumor primario y la posibilidad de coadyuvancia del mismo. Queremos saber si el paciente presenta algún déficit neurológico para evaluar la necesidad de liberación y evaluar la estabilidad vertebral y ver la necesidad de una fijación. Ahora bien, si en la toma de decisión terapéutica incluimos la cirugía, la otra duda fundamental es el momento, y clásicamente discutíamos cuándo operar con relación a la radioterapia para evitar las complicaciones del sitio quirúrgico de estos pacientes. Esta duda ya ha sido resuelta hace varios años y aquí podemos observar este metaanálisis de un nivel de evidencia 1, donde los autores concluyen diciendo que la descompresión seguida de radioterapia es la mejor opción de tratamiento de aquellos pacientes que tienen metástasis vertebrales con compresión del espacio. Para evaluar a nuestros pacientes, históricamente usamos distintas y múltiples escalas. Quizás la de Tokuhashi y la Tomita son las que hoy siguen teniendo cierta indicación de utilización. Tomita también, además de la calidad de vida, nos habla del tipo de lesión intra o extracompartimental, única o múltiple. Pero hubo un algoritmo publicado por Gasbarrini y colaboradores, en donde los coautores estaba Stefano Boriani, que comenzaron a evaluar a nuestros pacientes de acuerdo a la calidad de vida usando la escala ASA, utilizada por los anestesistas en cada cirugía. Y si el valor era desfavorable, la única opción terapéutica era la coadyuvancia, y quizás lo más agresivo desde nuestro lado era la realización de una vertebroplastia para tratar el dolor. Ahora, con un ASA aceptable, necesitamos conocer la presencia o no de un déficit motor por una compresión y luego la posibilidad de recuperación del mismo para decidir entre la terapia adyuvante asociada o no a gestos quirúrgicos. Más en nuestros días y basados en el estatus neurológico que presentan nuestros pacientes, en las consideraciones oncológicas del tumor, la estabilidad mecánica de nuestra columna y la repercusión sistémica de la enfermedad metastásica, estos autores nos proponen estas siglas de las iniciales de la segunda columna para el análisis de nuestros pacientes. Y si comenzamos con el estatus neurológico, Binsky y colaboradores nos sugieren esta clasificación en 3 tipos de compromiso del tumor, donde el primer tipo solamente afecta el continente, pudiendo tener cierta relación con el espacio epidural, pero sin compresión. El grado 2 y 3 son compresiones parciales del contenido o completas del contenido. Pero esta escala, muy utilizada y muy aceptada, no siempre tiene correlación con el déficit neurológico que presentan nuestros pacientes, porque excluye la compresión anular y porque hay mayor riesgo en el lugar donde más se localiza la metástasis, que es en la columna torácica. Desde el punto de vista oncológico, necesitamos que nuestros oncólogos nos refieran qué tumores son radiosensibles y cuáles son radioresistentes para poder evaluar distintas coadyuvancias. Y en aquellos pacientes con tumores radiosensibles, podemos optar por una radioterapia tradicional, una radioterapia externa, con los riesgos y beneficios que todos conocemos, o la utilización de una radiocirugía estereotáxica, utilizando un campo más estrecho pero más poderoso. Y aquí la dificultad es la proximidad con los elementos neurales, porque podemos tener eventos adversos. Analizando la mecánica, la estabilidad, usamos el score propuesto por Fischer y colaboradores, en donde podemos clasificar nuestra lesión como estable,
como una inestabilidad intermedia o como una lesión completamente inestable. Y aquí evaluaremos la necesidad o no de alguna aumentación o estabilización con un material de osteosíntesis. Si unimos los factores oncológicos y metastásicos en aquellos pacientes radiosensibles y estables, vamos a evaluar la termoablación o la aumentación con cemento más radioterapia. Y cuando la estabilidad empieza a fallar, la utilización de tornillos percutáneos. Sabemos que las cirugías mínimamente invasivas, todos los procesos mínimamente invasivos, tienen un campo fértil en la patología oncológica. Y aquí tenemos un nuevo concepto que es la cirugía de separación. En aquellos tumores metastásicos en contacto con el contenido, uno, por cirugía mínimamente invasiva, puede disminuir la masa, separar la masa de la médula y de esta forma luego hacer radiocirugía. La afectación sistémica de la enfermedad nos va a decir si el paciente es operable o no, y principalmente podemos pronosticar la sobrevida. Estos autores evalúan los 9 scores más utilizados, separando estos 6 que son los más sensibles, en donde para la sobrevida, la predicción de la sobrevida, el Tokuhashi es el más sensible de predecir la sobrevida a largo plazo, pero es el SORG el más sensible para determinar sobrevida a corto o mediano plazo. Ya es un score que está validado, es propuesto por Paulino Pereira y colaboradores, en donde, utilizando distintos valores de laboratorio, de edad del paciente, características del paciente y del tumor, uno puede puntuar y esa puntuación total nos va a sugerir la sobrevida del paciente. De esta forma, dependiendo del estatus neurológico con la compresión medular, la radiosensibilidad, la estabilidad mecánica y la afectación sistémica, podremos optar por hacer una radiocirugía, una radioterapia convencional sola o unida con una fijación, de acuerdo a lo que necesite nuestro paciente. Conocemos que el compromiso vertebral es la localización más frecuente de la metástasis, que el manejo siempre es multidisciplinario y en la toma de decisión actual creo que tenemos que basarnos en la posibilidad de hacer radiocirugía o no. Si no podemos, el mejor algoritmo para llevar a cabo nuestra toma de decisiones es el propuesto por Gabarrini y asociados. Y si podemos hacer radiocirugía, el mejor algoritmo es el propuesto como NOMS, para buscar el mejor tratamiento posible para nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, buen día, buen día. ¿Cómo les va? Es un gusto estar con ustedes. Quería agradecer mucho a la comisión organizadora del Congreso, especialmente a Mike Dittmar. En los próximos minutos, entonces, vamos a compartir unos conceptos sobre metástasis espinales, haciendo foco en el manejo quirúrgico. Y todos ustedes han leído estos conceptos porque están en cada trabajo que se presenta sobre el tema. Lo importante, por eso nos trae acá, por eso está como tema en este curso, es que la incidencia de metástasis vertebrales está en aumento, y esto es lo que nos mantiene atentos a su tratamiento. El objetivo de esta presentación va a ser entonces repasar con ustedes los lineamientos del manejo de pacientes con metástasis, en especial cuándo operar, qué tipo de cirugía hacer y cómo esto ha ido cambiando. Hay varios trabajos que marcan un antes y un después en el manejo de esta patología, publicados a principios de los 2000. No voy a aburrirlos con literatura, pero me gusta traer este porque es el más clásico. Este trabajo viene a terminar con una época en donde se consideraba que la cirugía no estaba indicada en pacientes con metástasis, y viene a demostrar que en pacientes con metástasis y compromiso neurológico, la cirugía definitivamente es una mejora para los pacientes de su calidad de vida en relación a la radioterapia exclusiva. O sea que la cirugía combinada con radioterapia tenía un mejor resultado para estos pacientes. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas?
Básicamente son 3 que no se discuten: el dolor intratable, el inicio del déficit neurológico o la inestabilidad del segmento afectado, que puede llevar a alguno de estos 2 puntos. Ahora bien, es un hecho entonces que la cirugía provoca cambios cuali y cuantitativos en la sobrevida de muchos pacientes. La pregunta es, ¿a qué paciente operamos y qué cirugía le realizamos? Y es en este punto donde los algoritmos y los scores ayudan mucho, es decir, nos permiten adquirir parámetros objetivos reglados que nos ayudan en la toma de decisiones. Por supuesto que esto no es una receta de cocina y siempre el criterio médico es el que va a definirnos. Nosotros tenemos cierta experiencia, que de hecho la hemos publicado hace unos años, cuando teníamos 100 casos con seguimiento, ahora tenemos 200 casos, que nos muestra la utilidad del índice de Tokugashi, que es el índice que nosotros utilizamos. Esto es muy sencillo, no voy a repasarlo en detalle, pero básicamente el índice de score de Tokugashi tiene 6 puntos que son fácilmente observables por el médico tratante y que en base a esa evaluación nos permiten de cada punto tomar puntaje de 0 a 2 en casi todos los scores, y en un score que es el tipo de etiología de tumor, de 0 a 5. Ahora bien, con este score podemos agrupar 3 tipos de pacientes. Aquellos que tienen un score de 0 a 8 van a tener una sobrevida prevista menor a 6 meses. Los que tienen un score intermedio de 9 a 12 van a tener una sobrevida prevista entre 6 meses y 1 año, y el score de 12 a 15 previene una sobrevida mayor a 1 año. Fíjense, este es el resultado abajo del trabajo de Tokugashi, donde ven que en el grupo 1 y en el grupo 3, es decir, el score menor y el mayor, realmente la predisposición a que esto pase es significativamente alta. El score intermedio es el que es menos preciso y que ha ido cambiando a medida que va mejorando el tratamiento adyuvante para nuestros pacientes. Este score también nos permite, como otros scores, planear el tipo de tratamiento, es decir, el score más bajo, menor a 6 meses sobre vida, se opta o por un tratamiento conservador o por una cirugía paliativa menor. En aquellos pacientes de score intermedio, de 9 a 11, que van a tener una sobrevida de 6 a 12 meses, se piensa en una cirugía paliativa. Y aquellos más tienen un score que les permite predecir más de 1 año, uno va a una cirugía de resección, es decir, considerando y haciendo hincapié en la mayor resección tumoral posible, sin ser una resección en bloque en la mayor parte de los casos. Déjenme compartir con ustedes algunos pacientes que ilustran un poquito esto. Nuestra primer paciente es una mujer de 52 años con una dosalgia tumoral, tenía un antecedente de una nefrectomía 5 años atrás por un hipernefroma. Miren la imagen radiográfica que ya habla de una fractura patológica. La tomografía nos deja ver el compromiso completo de la vértebra, el aplastamiento, la invasión del canal y de los espacios paravertebrales, la típica imagen tumoral de resonancia. Entonces, centellograma óseo nos mostraba una imagen hipercaptante exclusiva en T8. La anatomía patológica nos hablaba de un metástasis compatible con un hipernefroma. Es decir, estamos en presencia de una metástasis solitaria de un carcinoma de riñón en una época, fíjense que es un caso antiguo, donde no había prácticamente adyuvancia para esta tumoración. El índice de Tokugashi nos daba casi el puntaje máximo, 14 sobre 15. Entonces, este debe ser uno de los pocos casos donde uno piensa en una resección en bloque. Esto es más vale la excepción que la regla, ya que es un tumor que no tiene tratamiento adyuvante, no tenía por lo menos en ese momento, en una paciente joven con una metástasis única, sería la única excepción para hacer una resección en bloque. Vamos a casos más habituales. Una paciente que tenía como característica muy significativa la edad, solo 34 años, ya tenía compromiso neurológico, antecedente de un carcinoma de glándula maxilar, habiendo sido operada hace pocos meses, con un parto también de hacía 2 meses, características bastante especiales de esta paciente, la típica imagen tumoral de reemplazo completo con invasión del canal. Entonces, centellograma óseo total mostraba una imagen hipercaptante en L4 que comprometía ambos pedículos, pero no hay otra imagen digna de mención. Anatomía patológica hablaba de un carcinoma indiferenciado compatible con carcinoma adenoide quístico, o sea, una metástasis solitaria de un carcinoma de glándulas submaxilares. Ahora bien, cuando lo sometemos al score de Tokugashi, nos da un score 11. Recordar que el 11 estaba en el grupo intermedio, sobrevida esperable de 6 a 12 meses. Sin embargo, esto es una paciente sana, joven, por eso se optó por una resección
si bien era intralesional, una resección lo más completa posible para evitar una recidiva local en la medida de lo posible y para darle una contención mecánica inmediata posoperatoria. Ahora tenemos un paciente todavía más común, una mujer ya más grande, 67 años, con dorsalgia e inestabilidad de la marcha, que había sido operada de un carcinoma de mama en el año 2006. Fíjense que el compromiso no era del cuerpo, sino más vale del componente espinal posterior, con invasión del canal, desplazamiento de la médula, pero fíjense que todo el arco posterior, las facetas, la base de los pedículos había sido comprometida por el tumor. El centellograma nos mostraba que esta era una de las múltiples imágenes oncológicas, es decir, estábamos hablando de metástasis múltiples de cáncer de mama, con un score de Tokugashi por supuesto bajo. En este caso la cirugía fue simplemente una resección de descompresión, lo que buscábamos era nada más que descomprimir la médula, algo fácilmente realizable por vía posterior, y una instrumentación para evitar el colapso de la cifosis dorsal. Entonces el primer mensaje, no hay en la actualidad un protocolo universalmente aceptado en el manejo de estos pacientes, sí hay consenso sobre los beneficios de la cirugía. Tener en cuenta que hay que hacer un plan quirúrgico multidisciplinario para definir la mejor opción, considerando todas las variables tumorales, anatómicas y las particularidades del paciente. Ahora bien, ¿qué nos espera para el presente, para el futuro? Estamos viendo que hay claramente mejoras significativas en la oferta de tratamientos médicos. Hay nuevas drogas, hay nuevos protocolos, también hay nuevas opciones de radioterapia que convierten a tumores que antes eran radioresistentes en radiosensibles, por la cantidad de dosis que podemos aplicar, por la precisión de la irradiación a pesar de otras estructuras nobles cercanas, y también es verdad que de parte nuestra hay nuevas opciones de tratamiento mínimamente invasivos. Entonces, un ejemplo que ilustra esto que les digo rápidamente, una mujer joven con una lumbalgia mecánica reciente, de hace 45 días, pero fíjense la fractura que tenía sobre la vértebra L1, la imagen típica de una lesión tumoral que reemplaza la médula ósea por completo, y una invasión sutil del canal, pero con una ruptura completa prácticamente de la cortical posterior. Había otra lesión de menor cuantía dorsal alta. El PET-TAC nos muestra que hay una enfermedad que está difundida en el abdomen y fuera del abdomen. Entonces, como resumen, tenemos una lesión osteolítica, una fractura patológica, una cifosis y lesiones de hígado y vía biliar. Cuando hacemos el estudio nos muestra que es un adenocarcinoma de origen hepatobiliar. Si vamos al score Tokugashi, fíjense un score muy bajo que podía inducir al tratamiento conservador. Sin embargo, el score de SIMS nos hablaba de que era una lesión altamente inestable, y utilizando ya score más moderno, fíjense cómo el NOMS nos muestra, en base a las características del tumor y al compromiso, que al ser un tumor radiosensible pero muy inestable, sugiere estabilización seguida después de radioterapia. Y efectivamente, una cirugía que a cielo abierto sería una gran cirugía para una paciente con una expectativa muy baja de sobrevida, se puede solucionar con un tratamiento mínimamente invasivo, como ven ustedes en este caso, con instrumentación percutánea. Por supuesto, no hacemos artrodesis en estos casos porque lo que simplemente buscamos es darle confort al paciente, evitándole el dolor mecánico. Y acá está el control, el seguimiento a los 6 meses. Entonces, como mensaje final, importante el concepto, realizar un plan quirúrgico multidisciplinario para definir la mejor opción considerando todas las variables que hemos ido mencionando. Hablando del futuro, seguramente los avances médicos en radioterapia y quimioterapia van a evitar en el futuro muchos de los procedimientos que hoy realizamos, pero también es verdad, como contrapartida, que los avances en el tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo van a permitir extender las indicaciones incluso en pacientes de corta sobrevida o en aquellos con inestabilidad y compromiso neurológico que sí requieran una descompresión. Muchísimas gracias. Continuando con el caso clínico, este es el resumen. Es un paciente masculino, 53 años, con diagnóstico de carcinoma renal de células claras, nefrectomía radical izquierda en el 2011, enfermedad renal crónica con riñón único, depresión mayor, dolor lumbar sin radiaciones, sin datos neurológicos, diagnóstico fractura patológica de L1 y L3, tratamiento con colocación de corsé de Taylor alto y radioterapia en el 2014, el 2015 con
una escoliosis de 19 grados y una cifosis de 11 grados, con afección del 50% del cuerpo de L1 y pedículo izquierdo, colapso de menos del 50% y afección del 25% del cuerpo de L3, con colapso de menos del 50%, con un T1, N0, M1, ECOG de 1, un Karnofsky de 80%, un Tomita de 3, un Tokugasi de 2 y un SIM en 13 puntos. Consideramos una lesión definitivamente inestable. Se ofrece tratamiento quirúrgico, el paciente no lo acepta. El valorado en el 2016, encontrando un paciente masculino, 54 años de edad, con dolor dorsolumbar exacerbándose con los movimientos y a realizar esfuerzos, encontrándose con actividad de la enfermedad metastásica y una radiografía con la presencia de deformidad y datos de inestabilidad. Presenta ya metástasis pulmonares, 3 nódulos menores de 4 milímetros y la afección de la columna vertebral del L1 y L3. Refiere de dolor dorsolumbar irradiado hacia el costado izquierdo, con radiación a nivel de la ingle izquierda sin radiación a las extremidades inferiores. A la exploración física, dolor a la palpación y a la movilidad de la columna dorsolumbar y neurológicamente íntegro. Con esta radiografía, con una franca deformidad a nivel de la vértebra de L1 por la fractura de la parte lateral de L1 y con una escoliosis de 34 grados y una cifosis de 23 grados. Se valora al paciente encontrándose un T1, N0, M1 con un ECOG de 1 con una restricción en las actividades físicas enérgicas, pero estaba en régimen ambulatorio todavía. Karnofsky de 80% con actividad normal con esfuerzos, un Tomita con un tumor primario de crecimiento lento, ya con metástasis viscerales no tratables y múltiples metástasis óseas, L1 y L3. Un Tokugasi con un Karnofsky entre 80 y 100, metástasis óseas extraespinales 0, metástasis vertebrales 2 en L1 y L3, metástasis viscerales no explicables, región del tumor primario en riñón y una escala de Frankel E. La valoración de SIM no presenta mucha variación, con una locación de T11L1, alivia el dolor con el reposo y el decúbito, 3. Es una lesión lítica, 2. Presenta una deformidad más severa en escoliosis y cifosis, 2. Hay más del 50% del colapso del cuerpo vertebral, 3. Y una lesión unilateral de pedículo de L1. Sumando 14, ya considerándose desde hace un año una lesión definitivamente inestable, que en ese momento no acepta tratamiento quirúrgico. Un TAC con la evidencia de la lesión lítica que abarca el cuerpo de la vértebra de L1 y el aumento de la tumoración de la vértebra de L3, con la invasión franca en los tejidos blandos del cuerpo y de la mayor parte del cuerpo vertebral de L1. Y a nivel del cuerpo vertebral de L3 aumenta el volumen de la tumoración y la invasión de tejidos blandos. Se le indica tratamiento quirúrgico y oncología apoya dándole radioterapia con técnica de BMAT, que es una radioterapia dirigida por medio de una imagen, el cual se puede dar mayor radiación dirigida exclusivamente a las lesiones, en este caso L1 y L3, con el propósito de disminuir la actividad tumoral a estos niveles, la reacción inflamatoria a los tejidos blandos y la vascularidad, y una de las principales causas es tratar que la vértebra de L3 disminuya su volumen y no ser incluida en el abordaje quirúrgico. Se realiza una resonancia posteriormente a esta resonancia que evidencia pues la necrosis tumoral a nivel de L1 y L3, incluso disminución de la manifestación tumoral, con necrosis de la tumoración que invadía los tejidos blandos y disminución de la tumoración a nivel de L3. Con esto se lleva a tratamiento quirúrgico el día 29 de septiembre de 2016, realizándose un abordaje anterolateral por lumbotomía, más corporectomía de L1, más colocación de aloinjerto de tibia y colocación de placa anterolateral. Esta es la deformidad inicial, 34 de escoliosis y 23 grados de cifosis. Este es el resultado quirúrgico con la colocación de aloinjerto de tibia apuntalado en el área de corporectomía de L1 y la colocación de la placa lateral con una corrección de una escoliosis de 13 grados y una cifosis de 10 grados. El paciente evoluciona satisfactoriamente, aliviando el dolor previamente antes de la cirugía que presentaba y mejora su funcionalidad para continuar con su tratamiento de la enfermedad de base.
Un tema interesante, disculpen, un tema interesante del caso muestra un poco la debilidad del score SINS, que es para una sola vértebra, para una sola lesión. Entonces nos dice que es inestable, pero la que estaba en L3, si bien puede no dar inestabilidad, tiene inestabilidad intermedia. Entonces, creo que debemos, el mensaje también dejar eso. Hay scores que nos permiten evaluar toda la columna o todo el sector afectado, y hay otros como el zinc que es para una sola vértebra. Y se nos complica cuando hay más de una, porque ¿a qué vértebra la tratamos? Y en este caso, si no hubiese estado irradiado y hacemos una fijación corta, estamos parando sobre la vértebra afectada, que no es inestable, pero tiene más del 50 o el 50% del cuerpo afectado. Un tema para tener en cuenta y trabajar con el oncólogo en el manejo, ¿no? Perdón, Oscar, no sé si ya tienes tu audio. Digo que ya se terminó el tiempo, pero el doctor Marcelo, si quiere completar con 2 minutos que nos quedan, doctor, completar lo que es referente a la angiografía. Sí, me parece que el concepto es que la angiografía es un procedimiento sumamente útil cuando vamos a operar tumores que podemos predecir que van a ser muy vascularizados, ya sea por la imagen de T2 de resonancia como por la estirpe celular. También hay que recordar que es muy operador dependiente. Cuando uno va a ver, cuando hacen las embolizaciones, uno se da cuenta de lo importante que es el operador, es decir, contar dentro del equipo con alguien muy idóneo para realizar la embolización, para poder realmente secar el tumor sin poner en riesgo el aporte vascular medular. Pero yo definitivamente es una herramienta que utilizo frecuentemente. Muchas gracias, doctor. Bueno, los problemas técnicos que nos mostraron para no poder hacer mucha interacción acerca de las preguntas, pero el contenido de sus pláticas fueron excelentes, muy bien puntualizado todo. Creo que han dado lo mejor en esta plática acerca de los tumores metastásicos. Les doy las gracias, doctor Marcelo, doctor Pedro Bazán, doctor Pedro Reyes, doctor. Gracias. Muchas gracias por su participación. Esperamos a todos los que están en el salón, en esta plática, haya quedado resueltas sus preguntas. Por ahí va a seguir insistiendo el chat para si pueden tener acceso todavía a preguntas, por ahí se las vamos a estar contestando. Muchas gracias a todos por su participación. Espero que estén bien y a cuidarnos del coronavirus. Gracias a todos. Gracias, buenas noches, gracias a todos. Igualmente para todos. Buenas noches, a Saludos, buenas cuidarse. noches a todos.